En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanos, una nueva vez a su programa Abba Padre Internacional. Aquí transmitiendo desde República Dominicana para todos ustedes en un día lluvioso, que significa bendiciones de Dios. Vamos a pedirle que así mismo como lluvia, el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas a llenarnos de su bendición. Quiero dar las gracias por la invitación que me han hecho a este bendecido programa Abba Padre. En este momento quiero pedirte que cierres tus ojos para que juntos invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios, para que venga a actuar con poder en nuestras vidas. Un toque de ti es todo lo que anhelo, un toque de ti es todo lo que quiero, un toque de ti, oh Señor, es todo lo que anhelo. De ti es todo lo que quiero. Dile, derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida. Derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, en este momento quiero pedirte que vengas a nuestras vidas como brisa suave, que vengas a cambiar nuestros corazones, que vengas a llenarnos de tu presencia. Quiero pedirte que vengas a calentar lo que está frío, a enderezar lo que está doblado y a sanar lo que está enfermo. Queremos una doble unción de tu presencia. Mira que te necesitamos, que sin ti nada somos. Oh Santo Espíritu, ven y derrámate en medio de nosotros con poder. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanzas a ti. Por eso te alabamos, te bendecimos y te decimos que te necesitamos. Y por eso te decimos que derrames tu unción en nuestros corazones. Derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor. Derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor.
vacío de mi vida, Señor. Dile con tu corazón, dile: llena el vacío de mi vida, Señor. Reflexionamos en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Esto es palabra del Señor. Aquí el Señor está haciendo hincapié en que hay veces que las personas se ciegan y no se dan cuenta cuando hay algo que es una obra de Dios. Y uno lo ve claramente por los frutos. Y eso en todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida, de nuestra vida, tenemos que siempre tener pendiente eso. Si eso que están haciendo, si eso que se está haciendo, si eso que estás haciendo tú, está dando buenos frutos, entonces es de Dios. Eso es parte del discernimiento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo oración todos los días, media hora, y eso me está ayudando a ser mejor persona, a vivir mejor mi fe, y dando, pues eso es algo bueno. La oración siempre será bueno. Pero si, por ejemplo, yo en vez de durar media hora o una hora haciendo oración, duro 5 horas haciendo oración, en la cual pues descuido mi familia, descuido mis estudios si estoy estudiando, descuido mi empleo o mi negocio, y por eso pues le empieza a ir mal el negocio, me empiezan a llamar la atención, Hay gente que se escura y dice: no, porque por la gloria de Dios que estoy pues orando más que yo. No, en ese caso tú no estás dando buen fruto. Porque el buen fruto es que en tu vida cotidiana las cosas sigan fluyendo a mejor. O sea, que seas más productivo, que saques mejores notas, que seas mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Igualmente a veces con el tema de la predicación. Que no fui a la universidad porque tenía una prédica y ese día dieron un examen. Y perdiste el examen, pues eso no fue buen fruto. Aunque tú hayas ido a predicar eso, porque tú como laico, como ser humano, estás llamado es en tu vida, en el mundo, a dar fruto. Es muy distinto el fruto que tiene que dar el sacerdote. El sacerdote sí tiene que estar en las cosas de Dios, más que en las cosas del mundo. La religiosa tiene sí que estar más en las cosas de Dios que en las del mundo, pero el laico tiene que dar fruto en el mundo, por si acaso. En fin, también Él nos hace también ayudar para el discernimiento de que también nos hace me la volé esa primera frase, lo de las ovejas, lo de los lobos con piel de oveja, que son los falsos profetas. Eso nos lo vamos a encontrar en todo lugar, ya sea en otras religiones, ya sea dentro de la misma iglesia, hay de ese tipo de personas. O sea, la persona que tiene visiones y la gente empieza a acercarse a esa persona, porque una persona de Dios que tiene visiones de Dios y les comenta: yo he visto esto del Señor, y claro, está vestido como oveja, y es un lobo, que lo que está buscando es o protagonismo, o gloria humana, o dinero. Entonces esos son vestidos. También pueden ser un mismo pastor dentro de la iglesia,
puede ser un obispo, puede ser un sacerdote, y en otras religiones igual. Hay en otras religiones que el gurú, el maestro fulano de tal, y la gente pues les busca y no se da cuenta que son pues lobos que se visten de oveja y tienen su intención. ¿Y cómo uno los reconoce? Pues por los frutos. ¿Qué fruto está dando esa persona que se supone que es de Dios? ¿Qué fruto da? Y al final siempre se conocen los frutos buenos y los malos. Al final se da a conocer los frutos de esa persona. Pues en este día el Señor nos llama a nosotros a dar buen fruto. Un fruto que sirva para darle mayor gloria a Él y que sirva de signo para los hombres acercarse más a Dios. Dios te invita a que des buen fruto. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hoy, 23 de junio, la iglesia celebra el Día de San José de Cafaso. Hoy es un gran día para todos los que son amigos de San Juan Bosco. ¿Por qué? Porque nuestro San José de Cafaso fue el benefactor de San Juan Bosco. Señores, San José de Cafaso, un jovencito que económicamente no vivía mal, sus padres eran de buena posición económica, por lo tanto, él pudo tener muy buenos estudios. Y nos cuentan los que le conocieron que desde pequeño a él le llamaban el Santito, porque era tanta la piedad que este joven tenía que todos estaban seguros que él era un santo. Hizo sus estudios y era tan brillante que a los 21 años de edad fue ordenado sacerdote, señores. Y este gran santo, antes de irse a una parroquia a celebrar ya porque era sacerdote, quiso irse a otra ciudad a perfeccionar más los estudios, y es por eso que San José de Cafaso se dedicó inclusive a ayudar muchísimo en la formación a los sacerdotes, porque realmente era brillante. Me encanta lo que dice San Juan Bosco de él, porque San Juan Bosco cuenta cómo se encontró con su benefactor, y fue un día cuando San Juan Bosco le dijo a San José de Cafaso que fueran a una fiesta, a lo que este jovencito también tan piadoso le dijo que la única fiesta a la que él quería asistir era la que se celebraba en la Santa Eucaristía. Esa era la fiesta que él disfrutaba. ¿Cuánto tenemos tú y yo que aprender? La verdadera fiesta de un cristiano es la Santa Eucaristía, señores. Pero también nos cuenta que San Juan Bosco quedó impresionado en mirar la devoción que este hombre tenía, la forma en la que él celebraba y amaba, señores, la Eucaristía. Pero ¿qué pasó? Cuando San Juan Bosco tuvo su deseo de ser sacerdote, no tenía dinero para sus estudios, y fue nuestro San José de Cafaso quien le dio media beca para que él pudiese estudiar, y cuando tuvo la educación superior también le consiguió media beca. Inclusive fue el que habló para que San Juan Bosco pudiera inclusive poder tener las cosas un poco más fáciles en sus estudios, y también lo ayudó para que fuera peluquero, es decir, se encargó de que San Juan Bosco pudiese entrar al seminario, pudiese tener lo que necesitaba económicamente. Por eso San Juan Bosco siempre le admiraba muchísimo a nuestro San José de Cafaso. Me encanta su forma de ser, amante a la Virgen María, señores, era un hombre que amaba a la Virgen María, y antes de morir él dejó escrito una frase que nosotros como católicos siempre deberíamos aprenderla y recitarla, y él dijo: yo no voy a morir, voy a descansar, y si me recibe Jesús, también me recibe la Virgen María. Hoy es un día para que nosotros imitemos la vida de este santo. Número 1, debemos ser buenas personas, debemos entender que la
fiesta de un cristiano se encuentra en la Santa Eucaristía. Y también debemos ayudar a los sacerdotes, señores, aquellos jóvenes que tienen algún proyecto, que quieren ser sacerdotes, que están en el seminario. Debemos ayudarlos porque ellos necesitan de nosotros. Queremos buenos sacerdotes, pues debemos apoyarlos para que ellos puedan llegar a esta tan digna vocación, señores, como es el sacerdocio. Y también debemos amar a la Virgen y saber que el cristiano no muere, va a descansar al reino de los cielos, y si lo acepta Jesús, también lo recibe la Virgen María. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Muchas gracias. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, es una gracia que Dios nos concede, que a través de este medio de Abba Padre Internacional pueda ser proclamado el Evangelio, porque a través de este medio muchas almas se están acercando al Señor, están conociendo al Señor y sus vidas están siendo transformadas. Y ahí está también la acción del Espíritu Santo, que cada día va inspirando nuevas formas, nuevos métodos, nuevos medios para que el anuncio de la palabra sea difundido. Y por todo esto le damos gracias a Él. Y nos dice el Evangelio en San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que el Padre enviará al Paráclito, que estará con nosotros para que more con nosotros, al Espíritu de la verdad. Cuando nosotros observamos atentamente la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos, las acciones de cada uno de ellos, nos damos cuenta que en verdad esta palabra se cumple. El Espíritu Santo está en ellos. Y el Señor se los dice: el Espíritu Santo estará con vosotros. El Espíritu Santo estará con vosotros. Y por eso digo, en cada una de las acciones de los apóstoles, de los discípulos, podemos reconocer que esa palabra del Señor se cumple. ¿Qué pasaba cuando los apóstoles iban a anunciar la palabra? Dice que habían signos, prodigios. Los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, y a la vez sucedía que el Espíritu Santo iba conduciendo sus vidas. Paso a paso ellos iban siguiendo la voz del Espíritu Santo. Sabían escuchar la voz del Espíritu Santo. Y los apóstoles no hacían nada si no eran instruidos por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es prometido como Espíritu de verdad y que permanecerá con ellos, pues en su vida normal nos damos cuenta que en verdad se descubre la acción del Espíritu Santo a través de ellos. Y por eso los apóstoles anunciaban la palabra con poder, anunciaban el Evangelio con poder, porque no eran ellos quienes hablaban, no eran ellos quienes obraban prodigios, era la presencia del Espíritu Santo obrando y hablando a través de ellos. Por eso vemos que a través de la vida de los apóstoles se manifiesta abundantemente la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ellos, vive en ellos. El Espíritu Santo está en sus corazones. Y cuando el Espíritu Santo está en el corazón de un alma, de una persona, ahí hay derramamiento del amor de Dios, porque el Espíritu Santo estará siempre obrando. Y eso es lo que pasa en la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo está con ellos. El Espíritu Santo ha tomado la vida, el control de ellos. Y por eso digo, no hacían nada sin el poder del Espíritu Santo.
Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido por primera vez al Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y si esta palabra es para todos aquellos que creemos firmemente en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, pues también significa que este Espíritu Santo que recibimos un día por primera vez en el bautismo está con nosotros. Entonces, ¿por qué no se notan a veces esos signos que se notaban y que sucedían en la vida de los apóstoles? ¿Por qué entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, por qué no vemos que se manifiesta como Él debería manifestarse, de la forma que a Él le gusta manifestarse en la vida del cristiano? Podemos preguntarnos qué es lo que está bloqueando esa acción del Espíritu Santo que está en nosotros. Está en nosotros, pero no le damos libertad para que actúe. Y por eso el apóstol San Pablo decía también: reaviva el don, el carisma que hay en ti. Eso significa que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero lo tenemos amarrado, lo tenemos bloqueado, porque no lo dejamos actuar libremente como ellos lo dejaron actuar libremente. Y por eso nos sorprendemos de que el Espíritu Santo pues obraba tantas cosas, tanta maravilla a través de la vida de los apóstoles. Pero mucho más debemos de asombrarnos el por qué no actúa el Espíritu Santo libremente en nosotros. ¿Qué es lo que bloquea la acción del Espíritu Santo en nosotros? Puede ser que tenemos bloqueado al Espíritu Santo porque no hemos hecho una buena confesión. Hay pecados ocultos que no hemos confesado, a lo mejor por miedo, por vergüenza de ser juzgados, de ser rechazados. Puede ser que el Espíritu Santo, aunque está en nuestros corazones, no actúa porque hemos hecho algún pacto con el demonio, hemos caído en la nueva era, en todas aquellas cosas que el diablo nos propone. Y puede ser que el Espíritu Santo no actúe a través de nosotros, a pesar de que está en nosotros, porque no le damos esa plena libertad. Siempre hacemos lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Entonces, es para cuestionarnos también por qué el Espíritu Santo, si está con nosotros, si el Señor dice que nos dará el Espíritu Santo, así como lo dio a los apóstoles, que estará con nosotros y mora en nosotros, ¿por qué no actúa? Pues también nos va a decir en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Pues démosle libertad al Espíritu Santo, que se mueva con poder, que actúe en nosotros y a través de nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Lo dice la palabra. Estaba con los apóstoles y hoy está con nosotros, con todos aquellos que nos abrimos a su amor, a su misericordia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto de su vientre. Son saeta en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 126 nos habla que es inútil nuestros esfuerzos en Dios. Es inútil. El que permite que pase todo y el que da la fuerza para que suceda es el Señor. Yo no puedo decir por mis esfuerzos
he logrado tal cosa. Por mis esfuerzos, yo solito he logrado ser profesional o tener éxito en cualquier disciplina. Pues el Señor que ha permitido y nos ha dado la fuerza, porque todo ocurre por la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener al Señor siempre en nuestra vida, pendiente, presente, porque solamente en Él podemos triunfar. Es inútil que madruguemos, que velemos hasta muy tarde, que comamos el pan de nuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Alimenta a los pájaros, muy bien alimentados. Sin embargo, no trabajan ni hilan. De manera que no es por nuestros esfuerzos que conquistamos las cosas, o que llegamos al triunfo de algo, sino por la fuerza de Dios. Por eso tenemos que alabarlo, bendecirlo y glorificarlo constantemente, porque por Él somos. Dichoso el hombre que tiene hijos, pues realmente es una bendición. Y el Señor es que da los hijos. Si tú no puedes tener hijos, no te preocupes. El Señor es el que permite las cosas y es el que da los hijos. Y es dichosa la familia que lo tiene. Pero también tú eres dichoso si no puedes tener hijos también. Porque si cuentas con el Señor, que con tu auxilio, no tiene nada que temer. El Señor te reconforta, te llena. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a estar seguros en el Señor y a contar siempre con su fuerza, no con la tuya ni la mía, sino con la del Señor. El Señor merece toda alabanza, toda glorificación, porque Él es nuestro Dios para siempre. Que el Señor Dios Todopoderoso haga descender su bendición sobre ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Saludamos al Señor como lo hacía San Francisco de Asís. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Vamos a continuar nuestra reflexión que hemos comenzado en el segmento anterior, dividiéndola en dos momentos. En primer lugar, enfocaremos la temática de la preparación cuaresmal desde una aproximación histórica y luego procuraremos enriquecer la reflexión con una iluminación franciscana. Antes que nada, me parece oportuno comenzar comentando que en sentido propio no es que la cuaresma de por sí cambie en cuanto a su sentido u orientación por la realidad histórica actual de pandemias que vivimos. Este año, por ejemplo, ya han sido varios los espacios que me han pedido reflexionar sobre cómo vivir la cuaresma en tiempos de pandemia. He procurado insistir en que el sentido propiamente dicho de la cuaresma no cambia, pues la cuaresma como tiempo litúrgico posee siempre un sentido propiamente litúrgico, es preparación pascual. Aunque sí podrían cambiar muchas expresiones del modo de orientar y enriquecer la vivencia de esta experiencia litúrgica. En este punto sí resulta vital la situación concreta que vive la persona o la comunidad para que sea una experiencia plena, por lo que la actual pandemia podría resultar en consonancia con la visión del Papa, también en la encíclica Fratelli Tutti, una ocasión para vivir una cuaresma fructífera, siendo signos vivos de la misericordia de Cristo en nuestra realidad concreta particular. Por ejemplo,
La primera cuestión sería identificar el modo directo en que cada persona o comunidad se ha visto afectada por la pandemia, pues esto determinaría mucho el modo de aproximación a la misma. Asimismo, resultaría oportuno identificar los recursos o posibilidades de actuar en el contexto particular de cada persona o comunidad en favor de la propia vida y de la de los demás. De hecho, esta praxis, que podríamos llamar penitencial o de misericordia, estaría ahora condicionada por el contexto actual de pandemia, pero siempre ha de estar contextualizada en una realidad histórica particular, tal y como podría ser nuestra condición de agentes de pastoral. Para estas fechas, por ejemplo, es muy probable que resultemos exigentes con las personas bajo nuestra responsabilidad pastoral, recordándoles las prácticas cuaresmales que deben realizar, pero que nosotros muchas veces descuidamos y no damos el ejemplo. Sin embargo, ya procuraremos más adelante fundamentar mejor la orientación de dicha praxis penitencial o de misericordia. Retomemos ahora el tema del sentido litúrgico de la Cuaresma desde un enfoque histórico. Pues me parece importante insistir que en sus inicios el sentido litúrgico de la Cuaresma ha estado bien integrado y asumido, no solo a nivel formal, sino también en su misma vivencia espiritual, pero que fueron introduciéndose pequeñas tradiciones que tienden a reducir la espiritualidad cuaresmal a la intensificación de prácticas penitenciales desconectadas del sentido litúrgico de ser participación anticipada de la celebración del misterio pascual íntegro, es decir, comprendido como pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y es que en estas pequeñas tradiciones se enfatiza sobre todo en la idea de preparación cuaresmal el desarrollo, exigencia de las propias capacidades como garantía de perfección ascética o como medio de satisfacción sacrificial. Así pues, la Cuaresma nace, al menos en germen, con un claro y bien definido sentido litúrgico. De hecho, nace como ayuno pascual, nace como un ayuno de tipo sacramental y escatológico, más que ascético. Era el ayuno de los días viernes y sábado previos al domingo de Pascua, al domingo de Resurrección. El sentido entonces de este ayuno era pascual, como participación en el misterio pascual de Cristo y de espera de su retorno glorioso. Luego irá integrando también un sentido ascético este ayuno cuando empieza a prolongarse. Primero por una semana, ahí la idea de la Semana Santa, y más tarde por 3 semanas. Aquí es muy difícil la precisión de fechas, incluso en las pocas fuentes conservadas. También hay que tomar en cuenta que según los lugares tenían variaciones las actividades litúrgicas. Pero sí resulta muy interesante comentar que en el siglo III se hacía coincidir el ayuno de 3 semanas con la preparación catecumenal de los que iban a bautizarse en la Pascua, por lo que este tiempo de ayuno ya ha integrado la orientación de preparación catecumenal. Además, se sabe que en el siglo IV también se ha integrado la idea de cuarentena, pues llegó a establecerse una cuaresma de 40 días seguidos como preparación para el tríodo pascual, desde el domingo primero de la cuaresma hasta el jueves santo inclusive. Sin embargo, también se sabe que por mantener el criterio de los 40 días de ayuno, se llegó a decidir comenzar la cuaresma el miércoles anterior, que sería el miércoles de ceniza, pues así, aunque la cuaresma siga terminando el jueves santo, excluyendo los domingos como día de ayuno y contando como días de ayuno viernes y sábados santos, habrían 40 días de ayuno. Quizás de este rápido y escueto recorrido histórico de los inicios de la cuaresma, lo más importante no sea identificar de dónde proviene la idea de asociar la cuaresma a 40 días seguidos o no, y si estos son de ayuno o no, sino valorar el sentido de la cuaresma como preparación y participación anticipada de la celebración del misterio pascual de Jesús. Más que quedarnos en lo formal del asunto, el tema de los 40 días, hemos de insistir en mantener siempre vivo el sentido y orientación de la preparación cuaresmal en el misterio pascual íntegro. Hago este comentario porque recuerdo haber escuchado en una homilía no hace tanto tiempo cómo el predicador se confundía intentando identificar los 40 días de la cuaresma, pues terminó quitándole a la cuaresma los días de la Semana Santa que le pertenecen. A mi juicio, la mejor guía para conservar siempre vivo el sentido litúrgico de la cuaresma es la misma liturgia de la Iglesia,
específicamente la liturgia de los domingos de Cuaresma con su clara orientación catecumenal. Por ejemplo, las lecturas tomadas del Antiguo Testamento muestran esa secuencia pedagógica de cómo Dios fue obrando la salvación a través de la historia, que encontrará su momento culminante en el misterio pascual de Cristo. Asimismo, los evangelios poseen su propia dinámica, que puede variar según los ciclos, pero siempre introduciendo los temas y símbolos vinculados al misterio pascual y al sacramento del bautismo que nos inserta en dicho misterio. De hecho, los evangelios de los domingos ayudan muchísimo a orientar una preparación cuaresmal en vista de una participación en el misterio pascual íntegro, sin descuidar ni la dimensión oblativa de la pasión y muerte, ni la dimensión gloriosa y portadora de esperanza de la resurrección. Por decir un ejemplo específico, el episodio de la transfiguración del Señor proclamado en el segundo domingo de Cuaresma manifiesta en cierto modo la manera como Jesús fue preparando a sus apóstoles para la experiencia pascual de su pasión, muerte y resurrección. Retomando y concluyendo nuestra aproximación histórica a la Cuaresma como tiempo de preparación pascual, resulta conveniente insistir en el descuido de la dimensión sacramental que sufrió la vivencia de la espiritualidad cuaresmal a lo largo de los siglos, ayudado quizás por la práctica desaparición en la vigilia pascual del bautismo de adultos y del rito de reconciliación de los penitentes públicos. De ahí que el Concilio Vaticano II reaccionase y, sin desvalorizar el tema penitencial, aunque enriqueciéndolo a través de la profundización en la dinámica existencial de la conversión, tanto a nivel personal como comunitario, procurase también recuperar el énfasis en la dimensión sacramental de la preparación cuaresmal, tal y como ha quedado de manifiesto en la reforma litúrgica postconciliar. Por ejemplo, nos dice Sacrosanctum Concilium número 109. Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, dese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. En cuanto a la iluminación franciscana, no abordaremos el tema de cómo San Francisco de Asís vivía la preparación cuaresmal de la Pascua, sobre todo porque no hay mucha información al respecto. Incluso sus biógrafos resaltan más algunos episodios o referencias en el contexto de otras cuaresmas en preparación a fiestas litúrgicas de menor relevancia. En este ámbito litúrgico quizás Francisco fue hijo de su época, en el sentido de no aportar originalidades o particularidades litúrgicas más allá del rezo del oficio de la pasión que compuso para su piedad personal a partir de salmos bíblicos y con algunos añadidos suyos. Asimismo, tal y como era su costumbre, se mantuvo siempre muy interesado en obedecer las directrices de la Iglesia, incluyendo las de carácter litúrgico, pues además procuró no ser asociado a los grupos heréticos y contestatarios de la Iglesia que proliferaban en la época, sobre todo después de las reformas litúrgicas promovidas por el Concilio de Letrán IV de 1215. La figura de Francisco puede servirnos de iluminación en particular por la doble dimensión de su espiritualidad, que se caracterizó por ser eminentemente penitencial y a la vez litúrgica. Francisco fue un enamorado de Cristo y en la liturgia profundizó en el conocimiento de Cristo y en la obra de la salvación divina que alcanza su momento culminante en el misterio pascual de Cristo. En cuanto a la dimensión penitencial, resulta más difundido el énfasis de Francisco en temas como la austeridad de vida y la mortificación corporal, aunque no tanto que siempre haya integrado estas dimensiones en conexión con su vocación evangélica al seguimiento de Cristo y comprendiendo la penitencia o conversión no como el fruto del esfuerzo humano, sino como una gracia divina que mueve a la persona interior y exteriormente en la dinámica del amor y la misericordia. De todos modos, en este espacio nos limitaremos a compartir un texto que nos ayuda a comprender mejor la dimensión penitencial de la espiritualidad franciscana, sobre todo porque ilumina un momento crucial de la vida de Francisco y de su itinerario espiritual, que servirá de preparación a su experiencia espiritual de pregustación del misterio pascual de Cristo. Me refiero al relato de la verdadera alegría,
cuya versión más difundida, pero menos antigua, se encuentra recogida en las florecillas de San Francisco. Aquí compartimos la versión más antigua, pero recuperada apenas en el siglo pasado, que goza de mayor autenticidad y que no pretende mostrar un carácter autobiográfico, sino que plasma claramente que el relato consiste en una parábola ejemplar elaborada por San Francisco para transmitir una enseñanza a sus frailes. Ciertamente el relato refleja una realidad y un contexto vivido por San Francisco en los últimos años de su vida, sobre todo en los años próximos a la experiencia de la estigmatización en el Monte Alberni en 1224. Es el momento en que, debido al crecimiento acelerado en número de la orden y al ingreso en gran cantidad de frailes nobles y doctos, la orden va adquiriendo un perfil más ajustado al de las demás órdenes establecidas en la Iglesia y orientadas a servir a los intereses o desafíos de la misma, distanciándose un poco de las intuiciones originarias de San Francisco, o al menos de las expresiones exteriores de estas asumidas en los inicios. En esta situación Francisco va a experimentar, incluso ya después de haber confiado el cuidado directo de la orden tanto a otros frailes en el gobierno general como a un cardenal protector nombrado por el Papa, la fuerte tentación de aislarse de los frailes y dedicarse a actividades más bien de índole eremítico. Pero terminará superando esta tentación y se mantendrá vinculado a la fraternidad e interesado tanto en su proceso de desarrollo como en la vivencia en común de la vocación minorítica compartida. Presentamos el texto del relato de la verdadera alegría y luego unas reflexiones finales. Él mismo, Fray Leonardo, gracias a quien se ha recuperado esta versión del relato, refirió allí mismo que un día el bienaventurado Francisco, en Santa María, la Porciúncula, llamó a Fray León su secretario. Escribe, dijo Francisco, cuál es la verdadera alegría. Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Escribe, no es la verdadera alegría. También todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos. También que el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, no es la verdadera alegría. También que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe. También que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en la noche espesa llego acá, a la Porciúncula, y es el tiempo lodoso del invierno y tan frío que se producen carámbanos con el agua fría congelada en los bordes de la túnica y golpean siempre las piernas y mana la sangre de tales heridas. Y totalmente dentro del lodo y del frío y del hielo llego a la puerta. Y después que por largo tiempo golpeé y llamé, viene el hermano y pregunta, ¿quién es? Yo respondo, Fray Francisco. Y él dice, vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás. E insistiendo yo de nuevo responde, vete, tú eres un simple y un idiota, ya no vienes con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no necesitamos de ti. Y yo de nuevo estoy de pie a la puerta y digo, por amor de Dios, recogedme esta noche. Y él responde, no lo haré, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si tuviere paciencia y no me turbare, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. En la primera parte de este relato podemos identificar las que serían las grandes tentaciones de San Francisco o de la orden, muy similares quizás a las de índole mesiánico que Jesús vence en los evangelios y cuyo episodio proclamamos los primeros domingos de Cuaresma. Son quizás para San Francisco los mayores símbolos de poder y de prestigio, los maestros de París, los prelados ultramontanos, los reyes de Francia e Inglaterra, son a su vez de las gracias y proezas más altas, conversión de todos los infieles, sanación de enfermos y otros milagros. Ahí podemos probablemente también encontrar nuestras propias grandes tentaciones. Para San Francisco entonces la verdadera alegría no está propiamente en estas manifestaciones, sino en el mismo Cristo,
en la comunión e identificación con Él, en el seguimiento de sus huellas, en ser testigo de Él aún en medio de la mayor tentación, del mayor sufrimiento o de la mayor crisis. San Francisco, que atraviesa la gran tentación a apartarse de sus hermanos por la incomprensión y el rechazo de estos, encuentra la verdadera alegría no en hacer valer su autoridad o en imponerse por la fuerza a sus hermanos, sino en la aceptación con paz de estos y en la búsqueda de vivir el amor fraterno y la misericordia con ellos, así como lo hizo Jesús en los momentos de su pasión y muerte, cuando su sufrimiento, tanto interior como físico, estaba siendo movido por su amor salvífico o resultaba consecuencia de este. Pero no es que la identificación con Jesús solo ha de manifestarse en el sufrimiento interior o físico. De hecho, este adquiere sentido al resultar una consecuencia de la identificación con Jesús en la praxis del amor fraterno y de la misericordia. Es entonces en la misericordia donde se manifiesta la conversión o adhesión a Cristo. Y de ahí que San Francisco concluyera el relato señalando que en el seguimiento de Jesús encontramos la salvación. Concluimos pues esta reflexión destacando cómo esta mirada de San Francisco, que contempla el seguimiento de Jesús como fuente de alegría y de salvación, nos permite comprender cómo su visión del misterio pascual siempre resulta íntegra y por ende portadora de esperanza. Así también ha de estar orientada nuestra preparación cuaresmal para la celebración del misterio pascual de Jesús. Paz y bien. Qué bien se siente estar aquí nuevamente filosofando en Abba Padre para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. El filosofando de hoy es una campanada de alerta para que tú y yo estemos prevenidos contra las tretas del maligno que quiere neutralizarnos, dividirnos para poder vencernos más fácilmente. El Papa Francisco de manera magistral tocó este tema en una homilía reciente cuando dijo que el chismorreo es más dañino y peligroso que el COVID-19. Así que si tú eres uno de los que están dando frutos para el Señor, has de saber que te está oliendo una serpiente. Estás en la mirilla del maligno que busca desacreditarte, que busca desanimarte para apagar tu entusiasmo por la evangelización. Y uno de sus recursos favoritos es usar la lengua de propios y extraños, la lengua de tus hermanos de comunidad y hasta la de tus familiares más cercanos. Mas no eres el único, ni tampoco serás el último. Por eso ya han pasado las más grandes y notables figuras de la historia. Así que no te extrañes si hacen también contigo lo mismo. De Juan el Bautista decían que tenía un demonio, mientras que de Jesús chismorreaban señalándolo como blasfemo, mentiroso, ignorante, loco, bebedor de vino y amigo de los pecadores. Tantas cosas decían de él que llegaron hasta tildarlo de endemoniado, que obraba milagros con el poder de Beelzebú. Y ahora recientemente
Se le ha visto en el cine haciendo de homosexual y hasta en una relación íntima con la Magdalena, con quien supuestamente habría procreado una niña. Con razón dice el viejo refrán que estando el diablo ocioso, entonces se metió a chismoso. Por ello necesitas cuidarte, equiparte con la armadura de Dios, para que puedas resistir los ataques del maligno. Efesios 6, versículos 10 y 11 nos alerta al respecto. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. De ahí surgió esta canción, la que hemos titulado Chaleco anti bla bla bla, y que te presentaré a continuación. Finalizamos el programa del día de hoy de Abba Padre, esperando que cada uno de estos temas hayan sido un contenido lleno de Dios para ustedes, que les haya ayudado a conocer cosas que quizás no la tenían claras. Eso es bueno, hayan aprendido más, hayan tenido más conocimientos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y recuerden comentarnos. Coméntenos por nuestras redes sociales qué les parece el programa, de dónde nos ven, de dónde nos están escuchando. Eso nos ayuda. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Así que suscríbete en YouTube, dale a la campanita y hasta mañana.